Nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Como siempre procurando traer temas interesantes y que nos sirvan y bueno, tener todos estos conocimientos para en dado momento de tomar decisiones, pues sepamos de qué se tratan todas las cosas o cuando nos digan algo, pues tener algo de conocimiento para fundamentar lo que se está comentando, haciendo, platicando o juzgando, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante desde el punto de vista neurológico y psicológico, que es precisamente la grafología, es decir, cómo se va a interpretar la forma de la escritura, de las firmas. Ahorita nos van a explicar todo esto con mayor detalle. La grafología tiene muchísimo tiempo, pero se ha ido, yo creo, puntualizando y se ha sacado más provecho de ello, que ahorita también platicaremos de eso. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un buen amigo de ustedes, porque ya es aquí el consentido de TV UGED, invitado frecuente, ya se ganó su medallita de cliente frecuente aquí en TV UGED. Y me refiero al maestro, que es Luis Manuel Naranjo Pérez. Él tiene especialidad como neuropsicólogo, al cual le agradezco muchísimo su presencia aquí en TV UGED y le doy la más cordial de las bienvenidas. Luis Manuel. No, doctor, pues gracias como siempre por la invitación. Encantado. Y gracias por permitirnos hablar al auditorio sobre diferentes temas, ¿no? Sí. Y de la grafología es bastante curioso porque hace no menos de medio año más o menos, yo por ahí en los grupos de psicólogos y del colegio de psicólogos estaban solicitando peritos en grafología. Yo durante algún año trabajé grafología y todavía eventualmente trabajo algunas cosas, pero me daba la curiosidad de que quién estuviera pidiendo peritos en grafología, porque no es muy común. Hay otra disciplina que se llama grafoscopía, que esta se refiere al estudio de las firmas, pero más bien en el aspecto técnico para validar si es real, si es falsificada y demás, ¿no? La grafoscopía está como orientada hacia eso. Y la grafología está orientada, es otra disciplina que está orientada a interpretar patrones gráficos en la escritura para interpretarlos como características de la personalidad. Exacto. Entonces, se me hacía muy curioso porque es muy poco común que se soliciten estudios grafológicos, porque es una disciplina que actualmente ha ido mucho en desuso y a pesar de que ha ido precisando algunas interpretaciones, hoy en día se considera como muy ambigua, ¿no? Durante algún tiempo, digamos que esto de la grafología tiene algo así como 150 años, ¿no? Como 1870 más o menos, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a mediados y finales fue cuando se empezó a desarrollar de forma más sistemática. Antes de esto, pues era cada quien lo que podía interpretar, ¿no? Porque es algo evidente que cada persona escribe diferente. O sea, las personas no escriben igual, cada persona tiene su patrón de escritura y no es que nos lo enseñen de cierta forma. La maestra en las escuelas enseña la A, la B, la C, para todos les enseña igual y cada niño va desarrollando un patrón de escritura diferente. Eso fue lo que les empezó a llamar la atención a algunos científicos, a algunos médicos, a algunos psicólogos, y digamos que el primero es un llamado Jan Hippolyte Michon, que en español es Juan Hipólito Michon, ¿verdad? Entonces él fue el primero que empezó a sistematizar. Dijo, a ver, es que diferentes personas tienen diferentes patrones, y él empieza a hacer como una recopilación de diferentes elementos que puede tener la escritura. Por ejemplo, el tamaño. O sea, puede haber escritura de tamaño grande, tamaño pequeño, tamaño mini, tamaño mediano, etcétera, ¿no? Entonces, dice la orientación. Hay escritura que va muy recto, hay escritura que va hacia arriba, hay escritura que va hacia abajo. La alineación, es decir, los palitos de las L's, de las T's, a veces están inclinados hacia un lado, a veces hacia atrás, a veces rectos. Es decir, hay diferentes elementos. La forma, inclusive, hay letras muy redondeadas y hay letras muy angulosas, ¿no? Entonces, lo que hizo Michon fue que él empezó a describir diferentes patrones y a clasificar, a ver, hay este tipo de escritura así, 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 ¿no? Como a dar un esquema. Y entonces, en ese esquema se lograron ya meter varias características y fue como empezó a estudiarse esto de la grafología.
Sí. Oye, ¿implicará aquí algo de, pues el lóbulo temporal tiene que ver con la escritura y el lenguaje? Ajá. ¿Meterán su Por supuesto. influencia? Por supuesto. Lo que pasa es que cuando aprendemos a escribir, de hecho hay un test, ¿no?, muy famoso que se enseña casi en todas las escuelas de psicología que se llama el Bender, que es un test de unas tarjetitas, donde yo te pongo una tarjetita y tú tienes que hacer el dibujo, ¿no? Entonces, ese test y cualquier cosa que escribamos está ejecutada por el cerebro. Hay una corteza premotora, una corteza motora, hay diferentes partes del cerebro que van a influir en que yo pueda mover mis manos, motricidad fina, y que pueda ejecutar un patrón gráfico, ¿no? La parte temporal, que tiene mucho que ver con el lenguaje, pues está muy involucrada en cómo vamos a interpretar el lenguaje, inclusive el hablado, que lo tenemos que transformar a un símbolo gráfico. Entonces, digamos que hay una conexión muy grande en el cerebro para poder escribir. Y esto fue lo que apreciaron, ¿no? Dijeron, a ver, ¿qué pasa con las personas que escriben muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que escriben muy pequeño? Y fueron haciendo algunos experimentos, algunas observaciones empíricas. Ahora sí que hay pocos estudios bien sistematizados, pero muchas observaciones empíricas, sobre todo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más o menos la grafología tiene su auge en Francia, a mediados del siglo XX es cuando está en su máximo esplendor, digamos, que de credibilidad, de que son pruebas que se les hace mucho caso. Hoy en día, si tenemos a lo mejor un test psicométrico bastante estandarizado, ¿no?, el Million, por ejemplo, contra un análisis grafológico, pues normalmente le vamos a hacer más caso a la evaluación estandarizada, porque es algo que tiene, digamos, que más validez. Pero el estudio de la grafología nos sirve mucho como una prueba proyectiva. Digamos que hoy en día está a nivel de una prueba proyectiva, que le faltan muchos elementos para poder consolidarse, pero que sin embargo arroja muchos elementos importantes, ¿no? La realidad es que en la práctica sí funciona mucho, al igual que cualquier prueba proyectiva, es decir, los dibujos, los TAT, los test inclusive de manchas de tinta, que son pruebas que ayudan mucho de forma proyectiva en la intervención, pero que para temas de diagnóstico no nos podemos fiar solamente de esta prueba, porque sería una gran incongruencia no darle valor a otros elementos como la conducta, como la entrevista psicológica, como diferentes elementos. Entonces, digamos que la grafología nos sirve mucho como una prueba proyectiva, como parte de una evaluación proyectiva. Por eso se me hacía raro, ¿quién estará buscando tantos peritos en grafología si no normalmente las hace un psicólogo y se apoya de otros elementos para dar una interpretación? Dar nada más la interpretación de la grafología, estamos limitados mucho. Es decir, tiene que coincidir posiblemente con historia clínica, Ajá, rasgos de personalidad en ese sentido y otros test. y otros test que podamos integrar y que la grafología nos da como un norte. Nos ayuda mucho y en Europa se utiliza mucho, sobre todo en Francia, que es un país que todavía tiene mucha estima a la grafología, en España inclusive también. Se utiliza mucho en selección de personal y yo lo utilicé el tiempo, como decía al inicio de la plática, durante mucho tiempo cuando estuve trabajando en selección de personal. Y ayuda mucho porque da elementos gráficos de interpretación, pero también podemos leer lo que las personas ponen. Algo muy utilizado en aquellos países y que yo utilicé aquí en México, era escribir una autobiografía a las personas. O sea, a un empleado, a un prospecto, escriba su autobiografía. Entonces, a la par de que uno va leyendo la historia del sujeto, pues puede darse cuenta de algunas ideas, de rasgos de personalidad a través de la escritura, que a la hora de ya tener al candidato enfrente, pues ya se puede utilizar para preguntar, para ver, oye, no se le dice directamente, vi de tu escritura, pero puedo interpretar, por ejemplo, con la letra angulosa, la letra que tiene muchos picos, que son personas más agresivas, que son personas menos dejadas, que son personas que son un poquito más rebeldes. Y eso puede ser un rasgo bueno, puede ser un rasgo malo, ¿no? No necesariamente la agresividad puede ser mala, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, a un vigilante de seguridad privada, de seguridad pública, que tiene que cuidar una puerta y que entran personas y que él no les dice nada porque le da pena parar a una persona y decirle, oiga, no, la mochila, oiga, el cubrebocas, oiga. Entonces, tenemos que tener cierto grado de agresividad. Y en ese sentido,
la grafología arroja algunos datos que podemos utilizar para complementar nuestras entrevistas, para darnos una idea. Y yo creo que en ese sentido ciertamente es útil y es la mayor parte de la utilidad práctica que se le da hoy en día a la grafología. Dices que se ha enfocado un poquito más para tener un poquito mayor precisión, ¿verdad? No se ha quedado como para que pudiera ser interpretado como algo silvestre, algo sin fundamento. Sí. Algunos estudiosos de la grafología lo que han hecho es que ven, por ejemplo, las personas que escriben con letra grande, que más o menos se interpreta como personas expresivas, personas extrovertidas, personas de ese tipo. Entonces ellos ven esta escritura y luego la contrastan con test de personalidad. Dicen, más o menos va en ese sentido. Y así es como se han hecho algunos estudios. Perfecto. Público televidente, pues hay que ponernos listos como escribimos porque puede tener una interpretación que nos va a dar algunos indicios del tipo de personalidad o detalles como nos están explicando, pero que de alguna manera sí va a tener su lado de validez y confiabilidad, y siempre y cuando la persona se haya sometido pues al estudio de esta disciplina como es la grafología. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Regresamos a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Hoy estamos con el maestro Luis Naranjo Pérez, que estamos ciertamente definiendo lo que es la grafología, su utilidad, su origen. Hablando de todo esto, Luis Manuel, hubo un tiempo que se utilizó, pero más bien sin mucho fundamento. Ajá. Y creo que, por ejemplo, lo que estás comentando ahorita de Francia y dónde se inició y el nombre de este tipo que... Juan Hipólito. Juan Hipólito. Es importante tener una base teórica. Ajá. Para poder inferir sobre la escritura. Sí, lo que se hizo en su tiempo fue que varios estudios sobre los tamaños, sobre diferentes características, y luego se hacían entrevistas a la gente, se veía o se intentaba validar mediante otra prueba que tuviera ya una estructura mejor, algunos rasgos, y es como llegaron a ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, llegaron a conclusiones de que las letras que se inclinan hacia atrás, o sea, como que los que escriben como hacia atrás, son personas más retraídas, son personas más desconfiadas, son personas un poco inclusive que quieren cooperar poquito, ¿no? Que ellos son más apatía, más apáticos, que no cooperan mucho. Y había un porcentaje alto que coincidía. Y había un porcentaje que coincidía. Y por el otro lado, las personas que se inclinaban hacia adelante, o sea, que escriben con las L's inclinadas hacia la derecha, normalmente son más impetuosos, son personas más impulsivas, son personas más entronas, más voluntarias, más proactivas, ¿no? Entonces se van encontrando estos rasgos y se van teorizando, ¿no? La situación, ¿cuál es? O el problema de esta grafología, como cualquier prueba proyectiva, que al no ser 100% eficaz, entonces muchas de las veces no sabemos cuál de los casos va a ser el erróneo, ¿no? Hay personas que escriben hacia adelante y son muy temerosas, ¿no? Pero escribieron hacia adelante porque en algún momento se acostumbraron, los obligaron, o de alguna forma hicieron esa transformación. Entonces, a la hora de interpretar, si yo nada más me quedo con esta interpretación, pues voy a interpretar mal, porque pues de 100 personas, a lo mejor 10 no van a tener esa característica y van a escribir así. Entonces, yo no sé si la persona está dentro del 90% o dentro del 10%. Y esto es algo que nos pasa en general con las técnicas proyectivas, ¿no? Que no pueden ir solas, tienen que ir acompañadas de más herramientas. Y aquí es donde es una falla importante el tema de la grafología, porque yo he visto que hay muchos grafólogos o peritos grafólogos o personas que se dedican a esto que no son psicólogos y no conocen más herramientas. Entonces para ellos esta es la única línea que hay y no se salen de ahí.
cuando una persona que tiene más conocimiento sobre la personalidad, sobre el estudio, el desarrollo del sujeto, pues entendemos un poco de mejor forma, más integral, y sabemos que hay rasgos que tenemos que confirmar, que no podemos fiarnos porque no es suficiente. Igual, Luis Manuel, no hay una clase de grafología No. curricular. No, durante la carrera nosotros tuvimos una unidad, un pequeño paréntesis donde aprendimos un poco de grafología, pero fue más intención del maestro que viniera en la currícula, ¿no? Pero sí hay diplomados, hay diferentes posgrados o cursos especializados sobre grafología que se dan tanto en México como en diferentes partes del mundo. Y esto es algo que se tiene que ir como que trabajando y, digamos, investigando más para que sea cada vez más preciso. Porque cuando estamos recién egresados, yo que regresé hace 3 años, empieza uno con la interpretitis. Ajá. Sin ninguna base, en cualquier sentido, ¿verdad? Sí, cuando estamos egresados, a todo le queremos interpretar y todo lo queremos psicologizar, ¿no? Entonces, esto significa esto significa lo otro. Y cuando aprendemos estas técnicas, pues realmente como si, digamos, quería decir atinar, pero no es atinar, como si se acierta muchas de las veces en esto. Pues bueno, nos refuerza esta misma conducta y queremos a cualquier persona que le veamos escribir, que le vemos un dibujito, ya tenemos que el sobrinito hizo un dibujito y ya lo interpretamos, y conflicto con su papá, ¿no? Entonces, la grafología es actualmente una técnica proyectiva más, no es ni la mejor ni la peor. De hecho, hace poquito la APA, en un estudio, una revisión que hicieron ellos sobre diferentes test, la grafología quedó mal parada, en el sentido de que le dieron poca consistencia en las evaluaciones. Inclusive un mismo perito grafólogo, viendo 2 veces el mismo escrito con diferencia de tiempo, tendía a hacer interpretaciones diferentes. Es decir, yo lo vi hoy y lo veo un año después y le doy una interpretación diferente, aunque el escrito sea el mismo. Entonces, como en muchas técnicas proyectivas o en mucha interpretitis que tenemos, muchas veces también nosotros tenemos, digamos que tenemos un filtro que nos hace ver las cosas de un modo, ¿no? La famosa transferencia, y yo veo la escritura y puedo, según mis situaciones personales, incluso puedo dar una interpretación, y después en otro momento que estoy contento le puedo dar una interpretación más o menos contaminada. Entonces son elementos que se tienen que estabilizar. Recuerdo que también otro que salió muy mal parado fue el test de colores, también el famoso test de Max Luscher. Hace poquito que hizo la APA esta revisión, no salió también parado el test de colores, la grafología y algunos otros test, que por eso nosotros los psicólogos tenemos que tener cuidado en utilizarlos, ¿no? Porque otra vez, si hay personas que no conocen de herramientas más que el test de colores, entonces pues se van a quedar con una interpretación probablemente equivocada. Y como decíamos, no es que se equivoque siempre, pero no sabemos si esta persona sea de este 10%, de este 15%. Lo mismo puede pasar con la interpretación de los sueños, ¿verdad? Es correcto, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta diferentes factores, ¿no? Nuestra transferencia, nuestra propia estado inclusive. Creo que los psicoanalistas manejan muy bien el conocer esto para poder eliminarlo o intentar que influya lo menos posible en las interpretaciones. Pero la grafología, como cualquier cosa, pues el factor humano es muy, muy importante para eso. Hay software ahora que dan una calificación, ¿no? Software muy técnicos que se les cargan las diferentes características, por ejemplo, letra angulosa, agresividad, letra pequeña, inteligencia, letra grande, expresividad. Se les cargan diferentes ítems y se hace como, se puede eliminar un poquito el sesgo, pero no han sido tan exitosos porque se pierde mucho factor humano. Entonces, mucho de la interpretación también de la grafología es la armoniosidad del documento, y eso las máquinas todavía no lo pueden hacer. Digamos que se tiene que valorar también si el documento tiene armonía o si no tiene armonía. ¿Y qué es la armonía? Pues que el documento estéticamente dé una buena impresión, ¿no? Más allá de los elementos como donde se cierran los círculos, donde va el palito de las T's, o sea, los elementos técnicos son una cosa, pero la forma de armonía del texto es otra. Entonces, hay personas que escriben literalmente patas de araña,
Y entonces el texto tiene muy poca armonía. O pueden escribir patas de araña, como se dice, y el texto es armónico. O sea, sigue una línea, mantiene las mismas patas de araña siempre. Entonces, al final el texto resulta armónico y se le da una interpretación distinta también. No nada más en un sentido, ¿verdad? Hay que ver varios signos que pudieran interpretarse a ver si coinciden. Así es. Durante la mitad del siglo, durante la segunda mitad del siglo XX, tomó fuerza porque fue cuando empezaron a aparecer estos asesinos en serie, que a veces mandaban cartas, que a veces hacían escritos, y los grafólogos fueron a estudiar estas cartas, a estudiar estos escritos, para ver si se encontraba algún patrón. Y pudiera hacer, pues, ayudar con este tipo de asesinos que durante la década de los 60, 70 y 80 en Estados Unidos sobre todo estaban en su máximo auge, ¿no? Desafortunadamente no se encontraron grandes cosas. Se encontró algo curioso, que muchos asesinos en serie, muchas personalidades psicópatas tienden a tener muchos errores de ortografía, independientemente de la escolaridad, independientemente de la calidad o nivel de lectura. La ortografía está muy relacionada con la lectura. Las personas que leen mucho normalmente tienden a encontrar mejor ortografía por obvias razones, ¿no? Están más relacionados con las palabras escritas. Pero en los casos de los asesinos en serie, muchos cometían muchos errores de ortografía, y es algo curioso que va a quedar, todavía no podemos darle alguna explicación, pero personajes como Ted Bundy, que eran muy inteligentes, con coeficientes intelectuales altos, que leían mucho, que eran asesinos en serie, se equivocaban mucho con la ortografía. No sabemos bien por qué. Probablemente en el futuro vayamos a tener otras herramientas que nos permitan decir, por esto se equivocaban tanto, ¿no? A lo mejor algún tema de conexión, el sistema límbico, del lóbulo frontal, algo pasaba que la ortografía en ellos es deficiente. Fue algo curioso que encontraron los grafólogos hace algún tiempo. Y también el nivel de inteligencia para manipular la escritura. La escritura. Y sucede algo bien curioso. La grafología es algo muy interesante que todavía se tiene que seguir estudiando más, porque es algo difícil de ocultar. Es decir, yo puedo hacer la letra bonita poquito, las primeras palabras puedo hacer, y ya después, cuando sigo escribiendo, puedo ver que los 4, 5, 6 renglones que siguen ya están diferentes, ¿no? Me ha pasado mucho cuando he visto cartas o biografías de personas que escriben a mano, que al principio se intenta hacer un poquito de esfuerzo, pero ya después de algún momento se cae, y normalmente en grafología se le da más valor a la parte de medio para abajo que la de medio para arriba. Sí, porque sabemos que esa parte, digamos, que ya está expresando más el sujeto. Y hay personas que me dicen también que escriben diferente. Digo, no, es que yo escribía diferente cuando era joven, ahorita que soy adulto. Yo mismo también escribo diferente. Y la respuesta ahí es muy sencilla, ¿no? Es que la persona es diferente. O sea, no es la misma persona que es adulta a la misma persona que es joven, ¿no? Entonces, así como la personalidad cambia, también cambian los patrones de escritura. Y entonces se nos quedan muchas preguntas en el aire para responder sobre la grafología, sobre la validez, que ahorita tiene una consideración muy baja, pero creo que se necesitan hacer más estudios para poder concretar mejor la grafología. Ok. Público televidente, qué interesante lo de la grafología, que es muy importante seguir haciendo estudios o investigación para ser más certeros en la interpretación que se va a hacer, y por lo tanto con lo que tenemos que se ha auxiliado con otras técnicas para complementar un diagnóstico. Luis Manuel, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, doctor, Encantado. como siempre. Público televidente, pues como siempre espero que le hayan gustado estos comentarios, y me despido y le ruego que incremente su escala de valores. Muchísimas gracias.